Si estás viendo hasta aquí, no olvides darle like al video y suscribirte. La historia se pone aún más intensa. Abrí el correo de Jennifer Preston con dedos temblorosos, la línea de asuntos sola enviando adrenalina por mi sistema. Señora Reynolds, he recibido información sobre cambios dramáticos recientes en Reynolds Bienes Raíces, incluyendo la salida repentina de su hijo Tyler de su posición ejecutiva y alegaciones de impropiedad financiera dentro de su familia. Dado el alto perfil de su empresa y la expansión de Milán, esta historia es de significativo interés público. Le gustaría comentar sobre 1. La remoción de Tyler Reynolds de la empresa. 2. Informes de que vendió su propiedad personal sin permiso. 3. Su compra de un jet privado después de estos eventos. 4. Rumores de una investigación en curso sobre posible mal uso de recursos de la empresa. Estoy presentando esta historia para la edición de mañana y agradecería su respuesta antes de las 5 de la tarde de hoy. Saludos, Jennifer Preston. Mientras cerraba un acuerdo de $13 millones en Europa que cambiaría mi vida para siempre, mi hijo vendió mi BMW para pagar un viaje de lujo a Bora Bora con su esposa. Cuando regresé, mi nuera sonrió con arrogancia y me dijo, ahora tendrás que pedirme que te lleve a los sitios. Mi respuesta fue solo de 6 palabras que la dejaron sin habla. Compré un jet, no un auto. La expresión en su rostro valió cada centavo de los $7 millones que acababa de gastar. Si estás viendo este video, por favor suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Permíteme retroceder un poco. Mi nombre es Isabel Reynolds y a mis 58 años, he pasado mi vida entera construyendo Reynolds Bienes Raíces desde una pequeña agencia local hasta convertirla en una potencia internacional. Mi esposo Robert y yo comenzamos la empresa juntos hace 35 años con nada más que determinación y un pequeño préstamo empresarial. Cuando él murió hace 8 años de un ataque al corazón repentino, enterré mi dolor en el trabajo, expandiendo nuestra empresa más allá de lo que jamás habíamos soñado. El BMW Convertible Vintage había sido el último regalo de Robert para mí en nuestro 30º aniversario, apenas 3 meses antes de su muerte. Algo hermoso para mi hermosa esposa, me había dicho, entregándome las llaves del convertible azul medianoche de 1967 meticulosamente restaurado, para todos esos paseos al atardecer de los que siempre hablamos. Solo alcanzamos a dar 2 de esos paseos al atardecer antes de que se fuera para siempre. Mantuve ese auto inmaculado, conduciéndolo solo en ocasiones especiales. El cumpleaños de Robert, nuestro aniversario, días cuando necesitaba sentirlo cerca. No era solo un medio de transporte. Era una conexión tangible con el hombre que había sido mi compañero en todos los sentidos de la palabra. El acuerdo de Milán había estado en proceso durante 18 meses. Un desarrollo de uso mixto que pondría a Reynolds Bienes Raíces firmemente en el mapa europeo. Había volado personalmente para manejar las negociaciones finales, algo que rara vez hacía desde que había promovido a Tyler a director de operaciones hace 3 años. Te mereces esta victoria, mamá, me había dicho, abrazándome en el aeropuerto. Ve y ciérralo. Yo me encargo de todo aquí. Todo, aparentemente, incluía vender mi posesión más preciada sin mi conocimiento o consentimiento. Regresé a casa triunfante, con jet lag pero eufórica. El contrato estaba firmado, el comunicado de prensa programado, el champán enfriándose en mi oficina para la celebración del equipo el lunes. Tomé un Uber desde el aeropuerto, planeando sorprender a Tyler y a su esposa Olivia con las noticias durante la cena. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando entré a mi camino de entrada y vi el espacio vacío en el garaje donde debería haber estado mi BMW. Probablemente en el taller, pensé, descartando la preocupación momentánea. Tyler a veces organizaba el mantenimiento para mí cuando viajaba. Una de las pocas cosas consideradas que aún hacía sin que se lo pidiera. Me dejé entrar, llamando mientras entraba a la casa. Tyler, Olivia, ya llegué. No hubo respuesta, pero podía escuchar voces desde la terraza trasera. Me abrí paso por la casa, notando inmediatamente que algo se sentía diferente. Pequeñas cosas fuera de lugar. Una bolsa de compras desconocida en el mostrador con un logo de Bora Bora. Gafas de sol que no reconocía.
Cuando salí a la terraza, los encontré descansando junto a la piscina. La piel bronceada de Olivia brillaba con un bronceado fresco. Tyler cuidando lo que parecía ser su tercera o cuarta cerveza, a juzgar por las botellas vacías a su lado. Mamá, se sobresaltó, derramando cerveza en su camisa mientras se levantaba demasiado rápido. Regresaste temprano. No te esperábamos hasta mañana. Tomé un vuelo anterior, expliqué, aceptando su abrazo torpe. El acuerdo se cerró más rápido de lo esperado. Un éxito completo. Eso es genial, dijo, aunque sus ojos no se encontraban con los míos. Olivia ni siquiera se levantó, solo saludó perezosamente desde su silla de descanso. Bienvenida de vuelta, Isabelle. 3 años de matrimonio, y todavía no me llamaban nada más cálido que mi primer nombre. Ni mamá, ni siquiera señora Van Ots. Solo Isabelle, como si fuéramos conocidas casuales en una fiesta. ¿Dónde está mi auto?, pregunté, la inquietud creciendo más fuerte. No vi el BMW en el garaje. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Tyler pasó su mano por el cabello, un tic nervioso que tenía desde la infancia. Sobre eso, hay algo que necesitamos discutir. Hicimos un pequeño viaje mientras estabas fuera, interrumpió Olivia, deslizando sus gafas de sol de diseñador hacia la parte superior de su cabeza. Bora Bora, fue divino. ¿Quieres ver las fotos? Sin esperar mi respuesta, empujó su teléfono en mis manos, deslizando a través de imágenes de bungalows sobre el agua, playas prístinas y cócteles al atardecer. 2 semanas completas. El mejor resort de la isla. Piscina privada, mayordomo personal, todo incluido. Le devolví el teléfono, mi paciencia adelgazándose. Encantador. Ahora, ¿dónde está mi auto, Tyler? Tragó con dificultad. La oportunidad surgió de repente. Olivia siempre había querido ir a Bora Bora, y hubo una cancelación de último minuto en el St. Regis. ¿Dónde está mi auto?, repetí, mi voz peligrosamente tranquila. Lo vendimos, respondió Olivia casualmente, como si anunciara que habían ordenado comida para llevar. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Vendieron mi auto, mi BMW, sin preguntarme. Tyler al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Iba a decírtelo, mamá. Iba a reemplazarlo tan pronto como llegara la comisión del proyecto Westlake el próximo mes. Solo estaba allí sentado y nosotros necesitábamos. No necesitaban nada, lo interrumpí, hielo en mis venas. Querían. Hay una diferencia. Oh, vamos, Isabelle, suspiró Olivia dramáticamente. Es solo un auto. Puedes comprar otro. Dios sabe que tienes el dinero. Me volví a mirar a esta mujer, esta extraña con la que mi hijo se había casado después de un romance relámpago de 6 meses. Exmodelo, actual influencer de estilo de vida con más seguidores que sentido común. Nunca había entendido que veía a Tyler en ella más allá de la obvia atracción física, pero había mantenido mis reservas para mí misma, decidida a no ser la suegra entrometida estereotípica. Quizás ese había sido mi primer error. Ese, solo un auto, fue el último regalo que mi esposo me dio antes de morir y dije en voz baja. Tu suegro, Tyler, el hombre cuyo nombre está en la empresa que paga por tu estilo de vida. Tyler palideció. Mamá, lo siento. No pensé. No pensaste, estuve de acuerdo. ¿A quién se lo vendiste? Nombró un concesionario de alta gama en Beverly Hills que se especializa en automóviles de lujo y vintage. Tomé nota mental de llamarlos a primera hora de la mañana, aunque sabía que las posibilidades de recuperar el auto eran escasas. Olivia, notablemente, parecía imperturbable por la tensión. Se estiró lánguidamente en su silla de descanso, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Bueno, mira el lado positivo, Isabelle. Ahora que no tienes auto, tendrás que pedirme que te lleve. ¿Has sentido alguna vez ese momento cuando alguien cruza una línea que ni siquiera sabías que existía? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. La pura audacia, el derecho, la falta de respeto, momentáneamente me quitó el aliento. En ese momento, vi con perfecta claridad lo que había permitido que sucediera. Mi dolor por Robert, mi culpa por trabajar largas horas durante la infancia de Tyler, mi deseo desesperado de mantener alguna apariencia de familia ahora que Robert se había ido.
Todo eso me había llevado a habilitar este comportamiento, a financiar este estilo de vida, a permitir esta falta de respeto. No más. Algo debe haber aparecido en mi rostro porque Kyler dio un paso atrás. Mamá, sonreí, una calma descendiendo sobre mí que no había sentido en años. En realidad, no estaré pidiendo aventones. Oh, Olivia levantó una ceja perfectamente esculpida. ¿Planeas usar Uber desde ahora? ¿O finalmente contratarás un conductor como te hemos estado diciendo? Ninguno, respondí, recogiendo mi bolso. Compré un jet, no un auto. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. ¿Qué? Tartamudeó Tyler. Un jet, un Gulfstream G280, para ser precisa. El acuerdo de Milán requirió tanto viaje internacional que decidí que era hora. Se entrega la próxima semana. Me volví hacia la casa. Estaré empacando algunas cosas. He decidido pasar un tiempo en el apartamento de Manhattan mientras reconsidero ciertos arreglos. La expresión presumida de Olivia se había desmoronado en shock con la boca abierta. Tyler parecía que podría estar enfermo. Mamá, espera, me llamó. ¿Qué quieres decir con reconsiderar arreglos? Me detuve en la puerta. Significa, Tyler, que estoy reconsiderando muchas cosas. Tu posición en la empresa, tu situación de vivienda en mi casa de huéspedes, y lo más importante, mi disposición a financiar un estilo de vida que no me trae nada más que falta de respeto a cambio. Mientras me alejaba, escuché el furioso susurro de Olivia. Un jet. ¿Compró un jet y tú vendiste su auto para nuestras vacaciones? Por primera vez desde que Robert murió, sentí algo como libertad desplegándose dentro de mí. Un jet, no un auto. Un futuro diseñado para mis deseos, no los de ellos. Una vida reclamada, un límite a la vez. Y apenas estaba comenzando. El apartamento de Manhattan se sentía como el hogar de un extraño cuando entré por primera vez. Lo había comprado hace 5 años como una propiedad de inversión y base potencial para nuestra expansión en la costa este, pero solo me había quedado aquí un puñado de veces, generalmente para viajes de negocios rápidos. Los muebles eran elegantes pero impersonales, elegidos por un diseñador de interiores con instrucciones de hacerlo adecuado para entretener a los clientes. Ahora, mientras rodaba mi maleta en el amplio vestíbulo, me di cuenta de que este lugar era exactamente lo que necesitaba. Una pizarra en blanco, sin recuerdos de Robert, sin evidencia de la intrusión de Kyler y Olivia en mi vida, solo líneas limpias, espacios vacíos y ventanas del piso al techo con vista a Central Park. Mi teléfono había estado sonando incesantemente desde que salí de California. Tyler principalmente, con algunas llamadas de Olivia y varias de la oficina. Lo silencié. Aún no estaba lista para involucrarme con ninguno de ellos. Primero, necesitaba pensar, realmente pensar, sobre cómo había llegado a este punto. Me serví una generosa copa de vino de la botella que había recogido de camino desde el aeropuerto y me acomodé en el sofá blanco prístino. Me quité los zapatos y miré el horizonte de Nueva York mientras caía el crepúsculo. ¿Cómo había permitido que las cosas se deterioraran tanto? Cuando se había transformado mi hijo del dulce niño que me hacía tarjetas del Día de las Madres con huellas de manos en un hombre que vendería mi posesión más preciada sin pensarlo 2 veces, cuando me había vuelto tan desesperada por la conexión familiar que toleraría una falta de respeto tan flagrante, las respuestas no eran cómodas, pero mientras el vino aflojaba el nudo apretado de ira en mi pecho, me obligué a confrontarlas. Después de que Robert murió, me había lanzado al trabajo como un escudo contra el dolor, alejando inadvertidamente a Tyler durante un tiempo en que deberíamos habernos estado apoyando mutuamente. Para cuando salí a flote 2 años después, él había abandonado la escuela de negocios y estaba derivando entre empresas empresariales a medias, quemando su fondo fiduciario con notable eficiencia. En lugar de permitirle enfrentar las consecuencias naturales de sus elecciones, lo había rescatado repetidamente. Lo contraté en Manos a pesar de su falta de calificaciones o interés genuino, lo promoví para mantenerlo comprometido, pasé por alto sus almuerzos de 3 horas y reuniones perdidas, pagué sus tarjetas de crédito cuando las maximizó, proporcioné el pago inicial para su primera casa, luego le compré a él y a Olivia una más grande cuando ella se quejó de que la primera no era adecuada para entretener.
Todo porque no podía soportar perder a nadie más después de perder a Robert. ¿Y qué me había conseguido? Un hijo que se sentía con derecho a vender mi posesión más preciada. Una nuera que se burlaba de mí en mi propia casa. Una empresa donde mi autoridad se veía socavada por el trato especial que le daba a mi hijo cada vez más incompetente. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto iluminando brevemente la pantalla antes de desvanecerse en negro. Tyler, mamá, necesitamos hablar. Por favor, llámame. Puedo explicar todo. ¿Explicar qué exactamente? Que necesitaba mi BMW para financiar unas vacaciones de lujo más de lo que yo necesitaba la última conexión tangible con mi esposo, que el deseo de su esposa de un viaje digno de Instagram triunfó sobre cualquier consideración de mis sentimientos. Tomé otro sorbo de vino, sin hacer ningún movimiento hacia mi teléfono. Por primera vez en 8 años, tenía claridad. El tipo doloroso que viene con reconocer tu propia complicidad en tu infelicidad. El intercomunicador zumbó, sobresaltándome de mis pensamientos. La voz del portero llegó a través del altavoz. Señorita Reynolds, hay una señorita Harriet Winters aquí para verla. Dice que la está esperando. No estaba esperando a nadie, y el nombre no era inmediatamente familiar, aunque algo al respecto tiraba de mi memoria. Por favor, pídale que espere un momento, respondí, revisando rápidamente mi calendario para ver si había olvidado una cita. Nada estaba programado hasta mi reunión con nuestra oficina de Nueva York mañana. La curiosidad me ganó. Envíela, por favor. Unos minutos después, un golpe fuerte en la puerta reveló a una mujer negra alta y elegante de unos 60 años, impecablemente vestida con un traje pantalón a medida, su cabello con mechas plateadas cortado en un bob elegante. Isabel Reynolds, dijo con una cálida sonrisa. ¿Han sido qué, 20 años? El reconocimiento amaneció mientras tomaba su rostro, restando mentalmente 2 décadas. Harriet Winters de la Escuela de Negocios. La misma, confirmó, aceptando mi sorprendida invitación a entrar. Aunque es doctora Winters ahora. Finalmente terminé ese doctorado del que solíamos hablar. Los recuerdos inundaron de vuelta. Noches tardías estudiando en la biblioteca. Sueños compartidos sobre vino barato en nuestra habitación del dormitorio. Promesas de comenzar negocios que revolucionarían nuestras respectivas industrias. Harriet había sido mi amiga más cercana durante esos 2 intensos años de escuela de negocios antes de que la vida y la geografía nos separaran en diferentes direcciones. ¿Cómo diablos me encontraste?, pregunté, llevándola a la sala de estar. ¿Y cómo sabías que estaba en Nueva York? Se rió, un sonido rico que inmediatamente me transportó de vuelta a nuestros días más jóvenes. Las redes sociales son tanto una bendición como una maldición. Cuando Reynolds Bienes Raíces anunció su expansión en el mercado europeo esta mañana, completo con una foto tuya firmando el contrato de Milán, apareció en mi feed de LinkedIn. Te reconocí al instante e hice algo de investigación. Eso no explica cómo sabías que estaba aquí, no en California, señalé, ofreciéndole una copa de vino, que aceptó con un asentimiento. Eso fue, admitidamente, más trabajo de detective que redes sociales. Llamé a tu oficina corporativa, fingiendo ser una vieja amiga, lo cual es cierto, y tu asistente mencionó que habías decidido inesperadamente trabajar desde la oficina de Nueva York esta semana. Después de eso, fue solo cuestión de hacer que mi conductor esperara afuera hasta que llegaras. Levanté una ceja. Eso es casi acoso, Harriet. Eso es persistencia empresarial, corrigió con una sonrisa. Una cualidad que siempre admiraste en mí, según recuerdo. No estaba equivocada. Harriet siempre había sido intrépida, decidida, ligeramente escandalosa en su búsqueda de sus objetivos. Era una de las cosas que más me habían gustado de nuestra amistad. Entonces, continuó, acomodándose en el sofá a mi lado. La pregunta es, ¿por qué Isabel Reynolds se esconde en Nueva York el día después de cerrar el mayor acuerdo de su carrera en lugar de celebrar con su equipo en California? Dudé, no acostumbrada a confiar en nadie, especialmente en alguien que no había visto en 2 décadas. Pero algo sobre la mirada directa de Harriet rompió mi reserva habitual. Mi hijo vendió mi auto mientras estaba en Europa, dije simplemente. El último regalo de mi difunto esposo para mí. Lo vendió para financiar unas vacaciones con su esposa.
La expresión de Harriet cambió de curiosidad a indignación. Hizo que, una vez que comencé a hablar, no pude parar. Toda la historia salió. La muerte de Robert, mi retirada al trabajo, la transformación de Kyler de estudiante prometedor a adulto con derechos, mi comportamiento habilitador, la falta de respeto de Olivia, y finalmente, el BMW y el jet privado. ¿Compraste un jet? Harriet estalló en risas cuando llegué a esa parte de la historia. Oh, eso es magnífico. Habría pagado buen dinero para ver sus caras. A pesar de mí misma, sonreí. Fue bastante satisfactorio. Me imagino. Me estudió sobre el borde de su copa de vino. ¿Y ahora qué? Te escondes en Nueva York, evitando las llamadas de tu hijo y reconsiderando todo. Mi relación con Tyler, su papel en la empresa, mi propio futuro, admití. Harriet asintió pensativamente. Cuando mi esposo me dejó por su asistente de investigación de 24 años hace 10 años, tuve un ajuste de cuenta similar. Doloroso, pero necesario. ¿Qué hiciste? Pregunté, genuinamente curiosa. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Reconstruí mi vida en mis términos. Terminé mi doctorado. Comencé mi firma de consultoría. Compré una casa en París, donde paso 3 meses cada año. Adopté 2 galgos rescatados. Aprendí a bailar tango. Se encogió de hombros elegantemente. Dejé de vivir para los demás y comencé a vivir para mí misma. ¿Así de simple? No pude evitar el escepticismo en mi voz. No tan simple como nada. Fue aterrador, desordenado. Algunos días no estaba segura de poder superarlo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Pero Isabelle, valió la pena cada momento difícil, porque ahora, a los 63 años, estoy viviendo exactamente la vida que quiero. No la que mi ex esposo quería o la que mis padres esperaban o la que la sociedad prescribía. La mía. Algo se aflojó en mi pecho ante sus palabras. Una tensión que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando. Ya ni siquiera sé lo que quiero, confesé. He estado tan enfocada en la empresa, en Tyler, en preservar lo poco de familia que me queda. Entonces esa es tu primera tarea, declaró Harriet, dejando su copa con un clic decisivo. Descubrir qué quiere Isabelle, separada de Reynolds bienes raíces, separaba de ser la madre de Kyler o la viuda de Robert. ¿Y cómo hago eso exactamente? Sonrió, una expresión traviesa que instantáneamente le quitó décadas de encima. Empieza cenando con una vieja amiga que solo está en la ciudad por 2 días más. Luego consideras venir a París el próximo mes cuando regrese allí. El resto, agitó una mano expansivamente, lo resolveremos sobre la marcha. Por primera vez desde que descubrí que mi BMW había desaparecido, sentí algo más que ira y traición. Algo que se sentía peligrosamente como esperanza. La cena suena perfecta, dije, alcanzando mi teléfono para silenciarlo mientras el nombre de Kyler parpadeaba en la pantalla una vez más. Déjame coger mi abrigo. Mientras nos dirigíamos a la noche de Nueva York, Harriet enlazó su brazo con el mío con la familiaridad fácil de nuestros días universitarios. ¿Sabes? Siempre pensé que serías tú quien compraría un jet privado antes que yo. Algunas cosas nunca cambian. Me reí, sorprendiéndome con el sonido genuino. Aunque algunas cosas sí cambian, y estoy empezando a pensar que eso podría ser exactamente lo que necesito. Detrás de nosotros, mi teléfono continuó zumbando en silencio sobre la mesa de café. Los mensajes cada vez más desesperados de mi hijo quedaron sin respuesta mientras yo daba un paso hacia la primera noche de mi nueva vida. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene después. Esta historia apenas comienza. 3 días después de mi sabatical en Nueva York, como había comenzado a pensar en ello, mi paz temporal fue destrozada por una conmoción en la puerta de mi apartamento. Señora Reynolds, lo siento, llegó la voz agitada del portero por el intercomunicador. Su hijo insistió en subir. Traté de llamar primero, pero, está bien, Frank, suspiré, ya escuchando la voz de Kyler en el fondo. Puedes enviarlo. Respiré profundamente, enderezando mis hombros mientras me preparaba para la confrontación que había estado evitando. Parte de mí había sabido que este momento era inevitable. Tyler no iba a aceptar mi repentino establecimiento de límites sin pelear, especialmente cuando su cómodo estilo de vida colgaba en la balanza.
Cuando abrí la puerta, mi hijo no se parecía en nada al pulido co de Reynolds bienes raíces. Su cabello estaba despeinado, sus ojos inyectados en sangre, su ropa típicamente inmaculada arrugada como si hubiera dormido con ella en el vuelo nocturno. Mamá, dijo, alivio evidente en su voz. Gracias a Dios. No has estado respondiendo tu teléfono. Pensé que estaba preocupado. Estoy bien, respondí fríamente, dando un paso atrás para permitirle entrar. Como puedes ver, pasó junto a mí hacia el apartamento, sus ojos recorriendo como si esperara encontrar evidencia de alguna crisis que explicara mi comportamiento. Al no encontrar ninguna, se volvió hacia mí, confusión escrita en sus rasgos. ¿Qué está pasando? Desapareces sin decir una palabra. Ignoras todas mis llamadas. Cancelas reuniones. Esto no es como tú. No lo es. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, con los brazos cruzados. O simplemente no es lo que has llegado a esperar de mí. Hay una diferencia. Su ceño se frunció. Si esto es sobre el BMW, esto es sobre todo lo que el BMW representa, lo corregí. Tu sentido de derecho, tu desprecio por los límites, tu suposición de que mis recursos son tuyos para comandar cuando quieras algo. Eso no es justo, protestó, pasándose una mano por el cabello ya despeinado. Cometí un error. Me reí, el sonido duro incluso para mis propios oídos. Tyler, vender mi auto no fue un error. Fue la culminación de un patrón que ha estado construyéndose durante años. Un patrón que he habilitado al constantemente protegerte de las consecuencias de tus acciones. Tuvo la gracia de parecer incómodo. Dije que lo sentía. Voy a arreglarlo. Ya llamé al concesionario, pero vendieron el BMW a un coleccionista en Alemania. Estoy tratando de rastrearlo, ofrecer comprarlo de vuelta. Ese no es el punto, interrumpí, pasando junto a él hacia la sala de estar. No puedes deshacer esto con dinero o disculpas. Algunas cosas, una vez rotas, permanecen rotas. ¿Qué estás diciendo? La alarma se coló en su voz mientras me seguía. Mamá, me estás asustando. Me volví para enfrentarlo completamente. Bien. Deberías estar asustado porque he tomado algunas decisiones que van a impactar significativamente tu vida. Su rostro palideció. ¿Qué decisiones? Efectivo de inmediato, estás en licencia no remunerada de Reynolds. He nombrado a Movesachen como co-interina. Marisa, tartamudeó. ¿Mi asistente? Tu ex-asistente, corregí. ¿Quién, por cierto, ha estado cubriendo tu incompetencia durante los últimos 2 años? La Junta votó unánimemente esta mañana para aprobar su promoción. Tyler se hundió en el sofá, luciendo aturdido. No puedes hacer esto. Soy familia. Soy tu hijo. Lo cual es precisamente por qué debería haberte mantenido a un estándar más alto, no más bajo. Permanecí de pie, manteniendo la ventaja física y psicológica. Has estado navegando con el nepotismo y mi renuencia a admitir que mi hijo no está calificado para su puesto. Esto es una locura, murmuró. Luego levantó la mirada bruscamente. Espera, ¿la Junta votó? ¿Tuviste una reunión de la Junta sin mí? Estoy en la Junta. Fuiste removido de la Junta ayer, le informé, manteniendo mi voz firme a pesar de la agitación que sentía. Solo tu registro de asistencia fue motivo de despido, sin mencionar tu falla constante en revisar los materiales antes de las reuniones. Me miró como si me hubiera transformado en una extraña ante sus ojos. En cierto modo, supongo que lo había hecho. Hay más, continué. He instruido a mi abogado para que redacte papeles de desalojo para la casa de huéspedes. Tú y Olivia tienen 30 días para encontrar alojamiento alternativo. Nos estás echando. Su voz se quebró con incredulidad. ¿A dónde se supone que vayamos? ¿Cómo se supone que paguemos por ello conmigo en licencia no remunerada? Eso es para que lo resuelvas, respondí. La mayoría de los adultos logran asegurar viviendas sin la ayuda de sus padres. Sugiero que comiences mirando propiedades dentro de tu presupuesto real, no el inflado con el que has estado operando con mi apoyo financiero. Tyler se levantó abruptamente, la ira reemplazando el shock. Esto es sobre Olivia, ¿verdad? Nunca te ha gustado. Me estás castigando por ella. Esto no tiene nada que ver con Olivia, respondí, aunque su actitud ciertamente no ha ayudado a las cosas.
Esto es sobre mí finalmente reconociendo que te he estado lastimando al ayudarte. El amor real a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus elecciones. Amor real, repitió incrédulo. ¿Llamas a esto amor? Destruir mi carrera, dejarme sin hogar. Tu carrera era tu responsabilidad construir, no la mía proporcionar. Y difícilmente estás sin hogar. Eres un hombre de 32 años con educación de la Ivy League y un fondo fiduciario saludable. El hecho de que estés caracterizando estas expectativas básicas de adulto como algún tipo de castigo cruel solo prueba mi punto. Caminó por la habitación, agitación evidente en cada movimiento. Esto es temporal, ¿verdad? Algún tipo de lección que estás tratando de enseñarme. Una vez que la haya aprendido, todo vuelve a la normalidad. La nota esperanzada en su voz casi rompió mi resolución, activando el instinto maternal de proteger y consolar que me había desviado durante tantos años. Pero las palabras de Harriet resonaron en mi mente. Dejé de vivir para otros y comencé a vivir para mí misma. No, Tyler, esta es la nueva normalidad. Siempre te amaré como mi hijo. Pero nuestra relación necesita evolucionar a una entre adultos independientes, no proveedor y dependiente. Y si me niego a aceptar esto, desafió, desesperación bordeando su tono. Esa es tu elección, pero no cambiará la realidad de tu estatus laboral o situación de vivienda. Me moví hacia la puerta, señalando que nuestra conversación estaba concluyendo. Sugiero que uses tu vuelo de regreso a California para comenzar a planear tus próximos pasos. ¿No vienes conmigo? No, me quedo en Nueva York por el futuro previsible. El acuerdo de Milán requiere atención significativa, y he descuidado nuestras operaciones de la costa este durante demasiado tiempo. Se quedó enraizado en el lugar, luciendo perdido de una manera que tiraba de mi corazón a pesar de mi determinación. Mamá, por favor no hagas esto. Podemos resolverlo. Lo compensaré. Esto no es sobre compensármelo, Tyler. Es sobre que construyas una vida que no dependa de mis recursos o aprobación. Abrí la puerta del apartamento. Te amo lo suficiente como para dejar de habilitar comportamientos que finalmente nos lastiman a ambos. Algún día espero que lo entiendas. Olivia está embarazada, soltó, desesperación clara en su voz. Acabamos de enterarnos. Por eso hicimos el viaje, para celebrar antes de decírselo a todos. Vas a ser abuela. No puedes simplemente cortarnos ahora. Me congelé. La noticia me golpeó como un golpe físico. Un nieto. La extensión familiar que secretamente había anhelado pero nunca presioné. Conociendo la renuencia de Tyler y Olivia a comprometer su estilo de vida con niños. Por un momento, vacilé. ¿Podría realmente mantener estos nuevos límites, sabiendo que la seguridad de mi nieto podría verse afectada? ¿No era la familia en última instancia más importante que enseñarle a Tyler una lección difícil? Entonces miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi el cálculo detrás de la desesperación en sus ojos. Este anuncio, que debería haber sido alegre, estaba siendo utilizado como un arma, un último esfuerzo para manipularme para mantener el status quo. Felicidades, dije finalmente, mi voz suavizándose ligeramente. Estoy feliz por ustedes dos, pero mi decisión se mantiene. Si algo, su paternidad inminente hace más crucial que aprendan a pararse por sí mismos. Su hijo merece padres que modelen responsabilidad e independencia, no derecho. Eres increíble, murmuró, moviéndose hacia la puerta. Espera hasta que el resto de la familia se entere de esto. El tío David, la tía Seba, no tolerarán que me trates de esta manera. Sonreí tristemente. Ya he hablado con ellos. Están de acuerdo en que estos cambios están muy atrasados. Ese golpe final pareció desinflarlo por completo. Se detuvo en el umbral, volviéndose con un último intento. ¿Y qué hay de mi herencia? ¿También me estás cortando de tu testamento? La preocupación desnuda por sus intereses financieros, incluso en este momento de ruptura familiar, confirmó que estaba tomando la decisión correcta, por dolorosa que fuera. Eso depende completamente de ti, Tyler, del hombre que elijas ser a partir de este momento. Hice un gesto hacia el ascensor. Vuelo seguro a casa. Después de que se fue, me apoyé contra la puerta cerrada, las lágrimas finalmente liberándose para correr por mi rostro. Establecer estos límites era lo correcto, lo necesario,
pero eso no lo hacía menos agonizante. Amaba a mi hijo a pesar de sus defectos, a pesar de su traición. Siempre lo amaría, pero el amor sin respeto era insostenible, y el camino para restaurar ese respeto requería este doloroso reinicio. Mi teléfono zumbó con un texto de Harriet, solo revisando. ¿Cómo fue con Tyler? Tan bien como se podía esperar, respondí. Jugó la carta del nieto. Su respuesta llegó rápidamente. Ay, ¿manteniéndote firme? Sí, lo más difícil que he hecho. Las cosas más valiosas lo son. Cena esta noche para celebrar tu columna vertebral. Conozco un pequeño lugar en Soho que hace un martini lo suficientemente fuerte como para fortalecer incluso la resolución más tambaleante. Sonreí a través de mis lágrimas, agradecida por su comprensión y apoyo. Perfecto, lo necesitaré. Aparentemente, voy a ser abuela. ¡Felicidades! Toda la alegría de los bebés con la bendita capacidad de devolverlos cuando lloran. Otra excelente razón para reclamar tu vida. Las abuelas deberían estar divirtiéndose demasiado para las tareas de niñera. Su perspectiva cambió algo en mí, transformando la noticia de una complicación en mi plan a una adición alegre a mi vida en evolución. Un nieto no tenía que significar sacrificar mi nueva independencia. Podría significar expandir mi capacidad de amor mientras mantenía límites saludables. Mientras me alejaba de la puerta para prepararme para mi cena con Harriet, alcancé a ver mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada lucía cansada pero resuelta, triste pero decidida. Una mujer finalmente eligiéndose a sí misma después de décadas de poner a todos los demás primero. Un jet, no un auto, susurré a mi reflejo, recordándome el momento en que todo había cambiado. El momento en que finalmente había entendido que merecía más que las migajas de respeto que mi hijo y nuera se dignaban a lanzarme. Mi teléfono sonó. Marisa Chen, la recién nombrada co-interina, llamando para orientación sobre un problema de contrato. Respondí, apartando los pensamientos de Tyler y su manipulación por ahora. Había tiempo para procesar las consecuencias emocionales de nuestra confrontación más tarde. Ahora mismo, tenía una empresa que dirigir, una nueva vida que construir, y una cita de martini con una vieja amiga que entendía exactamente lo que estaba pasando. Por primera vez en 8 años, sentí que realmente estaba avanzando, no solo pasando por los movimientos de una vida moldeada por el dolor y la obligación. Y a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, se sentía como libertad. Los martinis con Harriet resultaron ser exactamente lo que necesitaba. Fuertes, clarificadores, y acompañados del tipo de verdad sin filtros que solo viene de alguien sin nada invertido en tus decisiones. Nos reímos más de lo que había reído en años. Reminiscencias sobre nuestros días de escuela de negocios y poniéndonos al día sobre las décadas intermedias. ¿Sabes qué diría Robert sobre todo esto, verdad? Preguntó Harriet mientras compartíamos un postre de chocolate decadente. Me tensé ligeramente ante la mención de mi difunto esposo. ¿Qué? Ya era hora. Y sí, dijo, imitando perfectamente el afecto brusco de Robert. Siempre dijo que eras demasiado blanda con Tyler. Una risa sorprendida escapó de mí. Lo hizo, cada vez que hablábamos, lo cual no fue lo suficientemente frecuente, pero aún así, apuntó su tenedor hacia mí. Se preocupaba por eso, Isabelle. Se preocupaba de que Tyler nunca desarrollara la columna vertebral necesaria para dirigir la empresa que ustedes dos construyeron. La miré, aturdida. Robert nunca me dijo nada así. Por supuesto que no. Ya estabas insegura sobre tu crianza debido a todo el tiempo que pasaste construyendo el negocio. No quería agregar a eso. Se encogió de hombros. Pero me lo dijo la última vez que lo vi en esa conferencia en Chicago, unos 6 meses antes de que muriera. Dijo que Tyler estaba mostrando todas las señales de convertirse en uno de esos niños ricos con derechos que arruina todo lo que sus padres construyeron. La revelación me golpeó como una bofetada física. Todos estos años, había estado compensando lo que pensaba que eran mis fracasos como madre, tratando de compensar los viajes de negocios y eventos escolares perdidos. Y todo el tiempo, Robert había visto el peligro en mi sobrecompensación. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Pregunté, no enojada, pero genuinamente curiosa. Harriet sorbió su espresso. ¿Me habrías creído?
¿O lo habrías descartado como que yo malentendía a Robert o recordaba incorrectamente o tenía alguna agenda propia? Tenía razón. En mi dolor, me había aferrado a una narrativa que me presentaba como la madre negligente y a Kyler como el hijo herido. Había dado a mi culpa un lugar donde aterrizar, a mi dolor algo alrededor de lo cual formarse. La verdad, que Robert había reconocido los defectos de carácter de nuestro hijo temprano, era demasiado incómoda para aceptar hasta ahora. He sido tan tonta, murmuré. No, corrigió Harriet firmemente. Has sido humana, en duelo, amando, haciendo lo mejor con las herramientas emocionales que tenías disponibles. Pero ahora estás viendo claramente, y eso es lo que importa. De vuelta en mi apartamento esa noche, me encontré atraída hacia la pequeña fotografía de Robert que había colocado en la mesita de noche, el único toque personal en el espacio de otro modo anónimo. Su sonrisa me miraba desde detrás del vidrio, los ojos arrugados en las esquinas de la manera que siempre había amado. Lo siento, susurré a su imagen. Debería haber sido más fuerte antes, pero lo estoy arreglando ahora, lo prometo. Mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. Casi lo ignoré, pero el nombre del remitente captó mi atención. Davis Klein, mi abogado. La línea de asunto decía simplemente, consulta urgente de Kyler. Con una sensación de presagio, abrí el mensaje. Isabelle, Kyler me contactó hoy solicitando información sobre tu planificación patrimonial, específicamente sobre los arreglos del fideicomiso y tu testamento actual. Afirmó que le habías pedido que verificara algunos detalles a la luz de cambios recientes. Cuando le informé que no podía discutir tales asuntos sin tu autorización explícita, se puso bastante agitado. Pensé que deberías estar al tanto de este intento de eludir tu privacidad. Dado nuestra conversación de ayer sobre posibles actualizaciones a tus documentos patrimoniales, este momento parece sospechoso en el mejor de los casos. Llámame mañana si deseas discutir. Mejores deseos, Dedes. Una ira fría me recorrió, reemplazando la nostálgica melancolía de momentos antes. Ni siquiera 24 horas después de nuestra confrontación, y Kyler ya estaba tratando de determinar cómo mi muerte podría beneficiarlo financieramente. La naturaleza calculada de ello, contactar a mi abogado bajo falsos pretextos, intentando eludir los canales adecuados, reveló una profundidad de derecho y manipulación que no había querido reconocer. Escribí una respuesta rápida agradeciendo a Deves por su discreción y confirmando que no había autorizado tal consulta. Luego envié un mensaje de texto a Marisa Chen. Por favor, restringe el acceso de Kyler a todos los sistemas financieros de la empresa inmediatamente. Cambia todas las contraseñas. Revoca todas las credenciales. Protocolo de seguridad alfa. Su respuesta llegó casi instantáneamente a pesar de la hora tardía. Ya hecho después de tu llamada esta tarde. Anticipando este movimiento, sonreí con severidad. Había una razón por la que había promovido a Marisa. Tenía la previsión y decisión que Kyler siempre había carecido. Apareció otro texto. Este de Olivia. Necesitamos hablar. Tyler no está manejando esto bien. Piensa en tu nieto. La manipulación emocional era tan transparente que era casi risible. Borré el mensaje sin responder, luego bloqueé su número. El de Kyler sería el siguiente si continuaba por este camino. Dirigiéndome hacia las amplias ventanas con vista a la ciudad, contemplé el brillante horizonte de Manhattan. Desde esta altura, todo parecía ordenado, con propósito, hermoso en su complejidad. Si tan solo las relaciones humanas pudieran ser tan claramente definidas. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el vidrio. Una mujer en una encrucijada, finalmente viendo el mapa claramente después de años de niebla. El dolor de la traición de Kyler, tanto la venta original de mi auto como este último intento de acceder a mi testamento, todavía era agudo, pero debajo corría una corriente de algo más fuerte. Resolución. No sería manipulada. No sería culpabilizada. No renunciaría a la paz que había luchado tan duro por reclamar, ni siquiera por mi hijo, ni siquiera por mi nieto. Un texto de Harriet interrumpió mis pensamientos. Desayuno mañana. Conozco un lugar que hace el tipo de Bloody Mary que pone todo en perspectiva. Perfecto, respondí. Tengo noticias sobre Kyler que no creerás. Oh,
lo creeré, llegó su rápida respuesta. Solo me alegra que finalmente tú también lo hagas. Me alejé de la ventana, de mi reflejo, de la ciudad brillante que parecía ofrecer posibilidades infinitas. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos intentos de manipulación de Kyler y Olivia, nuevas decisiones sobre mi empresa y mi futuro. Pero por primera vez desde que vendió mi auto, me sentía completamente equipada para enfrentarlos. El yacht, resultó, no era solo un símbolo de estatus para poner a mi nuera con derechos en su lugar. Era una metáfora de la vida que estaba reclamando, elevada, sin límites por las expectativas de otros, navegando por encima de la turbulencia de la manipulación emocional. Un jet, no un auto, susurré para mí misma mientras me preparaba para la cama. 6 palabras que habían cambiado todo, y apenas estaba comenzando a volar. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión así de difícil con tu familia? Déjame saberlo en los comentarios. El desayuno con Harriet la mañana siguiente resultó ser aún más revelador que nuestra cena. Mientras relataba el intento de Kyler de acceder a la información de mi testamento, su expresión cambió de indignación a cálculo. Está entrando en pánico, observó, revolviendo su Bloody Mary, lo que significa que se volverá más descuidado antes de volverse más inteligente. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Acaba de perder su trabajo cómodo, su vivienda gratuita y potencialmente su herencia. Está desesperado, y las personas desesperadas cometen errores. Tomó un sorbo de su bebida, considerando, ¿a qué más ha tenido acceso? Cuentas bancarias, carteras de inversión, escrituras de propiedad. Un peso frío se instaló en mi estómago. Todo. Después de que Robert murió, agregué a Kyler como signatario en la mayoría de las cuentas para propósitos de emergencia. Las propiedades están protegidas en el nombre de la empresa, pero no todas, adivinó Harriet astutamente. La casa en Aspen está a mi nombre personal, admití. Robert y yo la compramos antes de crear la estructura corporativa para la protección de activos. Harriet sacó su teléfono y comenzó a escribir rápidamente. Llama a tu banco ahora, y a tu administrador de inversiones. Ahora mismo, Isabelle. Algo en su tono no admitía discusión. Me alejé de nuestra mesa, haciendo las llamadas con creciente temor. Para cuando regresé, mis manos temblaban. Intentó acceder a mi cuenta de inversión esta mañana, confirmé, hundiéndome de nuevo en mi silla. El administrador lo marcó porque la solicitud era para una transferencia de 7 cifras a una cuenta desconocida. Harriet asintió con severidad. ¿Y la propiedad de Aspen? Nada todavía, pero he puesto una congelación en cualquier transacción relacionada con ella. Bien, señaló al camarero para pedir la cuenta. Ahora, necesitamos adelantarnos a esto. No más medidas reactivas. Es hora de jugar a la ofensiva, no a la defensiva. ¿Qué tienes en mente? Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. ¿Recuerdas a Moran de Jeff de la escuela de negocios? La que entró en seguridad corporativa después de ese escándalo con la empresa de su padre. Vagamente, dije, tratando de ubicar el nombre con una cara de hace 2 décadas. ¿No fue ella quien atrapó al CFO malversando? Exactamente. Ahora dirige una de las principales firmas de investigación privada del país, especializándose en delitos de cuello blanco y análisis forense digital. Harriet terminó su bebida con un floreo, y me debe un favor. 3 horas después, me senté en una elegante oficina de Midtown frente a Moran de Jeff, una mujer impresionante de unos 50 años con penetrantes ojos verdes y una actitud sin tonterías que instantáneamente inspiró confianza. Déjame entender esto, dijo después de que le había explicado la situación. Tu hijo vendió tu auto sin permiso, potencialmente intentó acceder a tus cuentas financieras sin autorización, y trató de obtener información sobre tu testamento bajo falsos pretextos. Sí, confirmé, el resumen descarnado lo hacía sonar aún peor de lo que me había permitido reconocer. ¿Y quieres saber qué más podría haber hecho que aún no sabes? Exactamente. Miranda golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas pensativamente. Esto requerirá una investigación forense digital exhaustiva. Necesitaremos examinar todas las cuentas a las que ha tenido acceso, revisar registros de comunicación, rastrear cualquier transacción inusual de los últimos años, no solo actividad reciente. ¿Cuánto tiempo tomará eso?
Pregunté, ya temiendo lo que podría descubrirse. Para una evaluación preliminar, aproximadamente una semana. Para una imagen completa, probablemente un mes. Me fijó con una mirada directa. Necesito ser clara, Isabelle. Una vez que empecemos a cavar, no podemos desconocer lo que encontremos. ¿Estás preparada para lo que esto podría revelar sobre tu hijo? La pregunta golpeó el corazón de mi vacilación. ¿Estaba lista para saber el alcance completo de la traición de Tyler? ¿Podría nuestra relación sobrevivir a lo que la investigación de Miranda descubriera? Pero la alternativa, permanecer voluntariamente ignorante mientras él potencialmente socavaba mi empresa, mis finanzas, mi propio legado, era impensable. Necesito saber, dije firmemente, lo que sea. Entonces comenzaremos de inmediato. Hizo una nota en su blog. Una cosa más. Dada la naturaleza de esta investigación, recomiendo encarecidamente que evites cualquier contacto con Cade o Olivia hasta que tengamos nuestros hallazgos iniciales. Cualquier advertencia, cualquier indicio de que estás investigando sus actividades, podría darles tiempo para cubrir sus huellas. El pensamiento de cortar toda comunicación con mi hijo, incluso temporalmente, envió una punzada a través de mi corazón, pero el consejo de Miranda tenía sentido lógico. Entendido, acepté con renuencia. Después de firmar el papeleo necesario y proporcionar al equipo de Miranda acceso a mis cuentas, dejé su oficina sintiéndome simultáneamente aliviada y aterrorizada. Lo que Tyler había hecho más allá de vender mi auto pronto sería expuesto a la dura luz del escrutinio profesional. ¿Cómo te sientes?, preguntó Harriet mientras caminábamos de regreso hacia mi apartamento a través del fresco aire otoñal. Como si estuviera traicionando a mi propio hijo, admití. Y sin embargo, él me traicionó primero, terminé por ella. Múltiples veces, aparentemente. ¿Justifica eso mi respuesta? Harriet dejó de caminar, volviéndose para enfrentarme directamente. Isabelle, escúchame. Esto no es sobre venganza o castigo. Esto es sobre protegerte a ti misma y todo lo que has construido. Si Tyler ha estado mal utilizando su acceso a tus cuentas, eso no es solo un asunto familiar. Es potencialmente criminal. Tienes una responsabilidad contigo misma, con tus empleados, con tu legado, de descubrir la verdad. Dicho de esa manera, mi curso de acción parecía no justificado, sino necesario. Aún así, el corazón de una madre es algo complejo. Incluso mientras asentía de acuerdo con la evaluación de Harriet, parte de mí esperaba que la investigación de Miranda no revelara nada más que las violaciones que ya conocía. De vuelta en mi apartamento, me encontré inquieta, incapaz de concentrarme en el trabajo a pesar de los correos electrónicos acumulándose de la oficina. Mi teléfono zumbó con otro texto de Tyler, el quinto desde nuestra confrontación ayer. Mamá, por favor llámame. Esto ha ido demasiado lejos. Olivia está molesta. Yo estoy molesto. Todos están molestos. Necesitamos hablar. Comencé a escribir una respuesta. Luego recordé la advertencia de Miranda sobre mantener distancia hasta que la investigación arrojara resultados. En lugar de eso, dejé el teléfono a un lado y me moví hacia la ventana, contemplando Central Park abajo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Qué serie de elecciones, mías y de Tyler, nos habían llevado por este camino de desconfianza mutua y sentimientos heridos? Y más importante, ¿había alguna forma de volver desde este precipicio? ¿O la base de nuestra relación había sido irreversiblemente dañada? Mi teléfono sonó. No Tyler esta vez, sino Maurice Chan. Isabelle, comenzó sin preámbulos. Tenemos una situación en la oficina. Tyler apareció esta mañana exigiendo acceso a su correo electrónico y archivos. Cuando la seguridad le negó la entrada basándose en tus instrucciones, se volvió disruptivo. Cerré los ojos, imaginando la escena. Define disruptivo. Amenazó con llamar a la policía, alegando terminación ilegal. Le dijo al personal que estabas teniendo un colapso mental desencadenado por el dolor por el auto. Y cuando eso no funcionó, intentó usar su antigua tarjeta de acceso para acceder al piso ejecutivo de todos modos. Su voz permaneció profesional, pero podía escuchar la tensión subyacente. La seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio, justo cuando pensé que la situación no podía empeorar. Lo siento, Marisa.
No deberías tener que lidiar con esto. Es parte del trabajo, respondió con naturalidad. Pero hay algo más que deberías saber. Después de que Tyler se fue, hice una verificación rutinaria de sus actividades informáticas durante el último mes. Protocolo estándar para ejecutivos que se van. Y, pregunté cuando hizo una pausa. Descargó una cantidad significativa de información del cliente, detalles del contrato y proyecciones financieras 2 días antes de que regresaras de Milán. El momento parece deliberado, terminé por ella. Como si supiera que su posición podría estar en peligro después de lo que hizo con mi auto. Exactamente. El tono de Marisa se volvió preocupado. Isabelle, esto va más allá del drama familiar. Esto es potencial espionaje corporativo si tiene la intención de usar esa información en otro lugar. Las piezas estaban cayendo en su lugar con una claridad enfermiza. Los intentos desesperados de Tyler de acceder a mis cuentas, su interés en mi testamento, su descarga de información confidencial de la empresa, todo apuntaba a alguien preparándose para la guerra, no buscando reconciliación. Ya he contratado a alguien para investigar sus actividades financieras, le dije a Marisa. Agrega esto a su lista. Y Marisa, cambia las cerraduras en la sede. Hoy, después de colgar, me quedé inmóvil en el centro de mi apartamento. La magnitud de lo que estaba sucediendo finalmente golpeándome con toda su fuerza. Esto ya no se trataba solo de un auto, o incluso de límites. Se trataba de mi hijo trabajando activamente en mi contra la empresa que su padre y yo habíamos construido, contra su propio futuro. Mi teléfono zumbó de nuevo. Una notificación de correo electrónico. Cuando revisé el remitente, un escalofrío me recorrió. Era de Jennifer Preston, columnista de Sociedad del New York Times con la línea de asunto. Solicitud de comentario. Drama familiar Reynolds. Las paredes se estaban cerrando. Cualquier privacidad que había esperado mantener alrededor de este conflicto familiar estaba a punto de ser destrozada. La pregunta ahora era si dejaría que Tyler controlara la narrativa, o si lucharía con toda la fuerza de la verdad. Por primera vez en mi vida, estaba enfrentando la posibilidad de que mi hijo no solo pudiera estar equivocado o con derechos, sino activamente malicioso. El pensamiento no trajo satisfacción, solo un dolor profundo por lo que podría haber sido, y una resolución de acero por lo que ahora debía hacerse. Si estás viendo hasta aquí, no olvides darle like al video y suscribirte. La historia se pone aún más intensa.